actividades laborales, pero se dan el tiempo para estar aquí compartiendo con nosotros. El día de hoy comparto panel junto con 3 amigos y colegas especialistas en córnea y vamos a presentarles temas y casos interesantes de córnea y superficie ocular. Antes de empezar, quiero dar un agradecimiento especial a jóvenes oftalmólogos bolivianos por hacer posible este webinar y a todos nuestros auspiciadores, Laboratorios Poen, Sofía, Procaps, Vidiline, Roster, Zaval, Claren, Dacri y Premier. Entonces, vamos a dar paso a nuestra primera expositora, que es la doctora Romina Valdivieso, es especialista en córneas, cirugía refractiva y segmento anterior. Y como el tema de hoy es el lado oscuro de la córnea, vamos a presentar casos tal vez complicados o de manejo difícil en esta área. Ella nos va a presentar el tema de tumores de superficie ocular. Así que, Romina, cuando tú desees. Bien, muchas gracias, Diego. En corazón, crecimiento en obras, en motivación, en inspiración, que Frank siempre nos dejaba. Desde que Frank fue secretario del doctor ¿Alguien Carlos puede Canseco, silenciar ese micrófono, por favor? Para el tema del el doctor José Justiniano, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por la presentación. El día de hoy yo les voy a hablar de tumores de superficie ocular. Y bueno, como una breve introducción, los tumores de superficie ocular son los más frecuentes del ojo. Estos van a ir desde lesiones benignas hasta lesiones malignas que pueden poner en riesgo la visión del paciente, el órgano o incluso la vida del paciente. La clínica puede ser confusa y difícil entre este tipo de lesiones, y los estudios de imagen van a ser de vital importancia para ayudarnos a diferenciar ciertas características que pueden asociarse más a lesiones benignas de otras que pueden asociarse más a lesiones benignas. Sin embargo, el diagnóstico definitivo siempre lo vamos a hacer mediante el estudio de biopsia, que a su vez, en muchos casos, este también puede ser la opción terapéutica de los pacientes. En la clasificación de los tumores de conjuntiva, estos se van a dividir según la célula en la cual se originan, y los más frecuentes son los epiteliales y los melanocíticos, de los cuales voy a presentar unos casos. El primer caso clínico es una paciente femenina de 66 años de edad, que ella acude por enrojecimiento del ojo derecho de 6 meses de evolución. En la imagen clínica observamos una lesión sésil elevada, vascularizada, que se observa pigmentada en la parte superior, de bordes mal definidos, que mide 6.4 por 8 milímetros en la parte más extensa. Esta invade el limbo corneal y también tiene vasos nutricios. En el estudio de ultrabiomicroscopía, observamos una lesión conjuntival en limbo a las 3, de consistencia heterogénea, la cual tiene quistes en su interior, infiltra la córnea y la esclera de manera superficial. Las medidas reportadas son 2 por 7.5 milímetros. Bien, ante esto, estamos ante una lesión benigna o maligna. Tenemos datos clínicos de lesión maligna, sin embargo, también en el estudio de ultrabiomicroscopía se reportan quistes que estos mayormente están asociados a lesiones benignas. Y es por eso que en este caso decidimos realizar una biopsia del tumor córneo conjuntival. Aquí les enseño el video, donde primero realizamos un marcaje a 4 milímetros del área de lesión del tumor conjuntival y vamos resecando con tijeras de hueso. Cauterizamos los vasos y vemos cómo se desprende fácilmente. Vemos que la esclera no está afectada, no hay involucro escleral como se reportaba en el estudio de imagen. Y posteriormente empezamos a realizar la queratectomía lamelar, previo a usar alcohol al 100%. Nos ayudamos con un Crescent y vemos cómo la lesión se va desprendiendo fácilmente. Estar manipulando la lesión y la retiramos en un bloque completo. Terminamos la queratectomía y posteriormente vamos a colocar un injerto conjuntival que tomamos del ojo contralateral del paciente. Este lo vamos a suturar con puntos simples con nylon 10 ceros y vemos aquí cómo termina nuestro caso.
Bien, la pieza se mandó a estudiar a patología, donde nos reportan características que se asocian a una lesión por virus del papiloma humano. Con esto confirmamos nuestro diagnóstico definitivo de un papiloma conjuntival, y aquí les presento la foto prequirúrgica y la foto postquirúrgica a un año de seguimiento, donde se observa que no hay recidiva de la lesión, con un aspecto estético bastante bueno. Pasando al caso clínico número 2, tenemos una paciente femenina de 54 años de edad, que ella acude refiriendo una carnosidad de 2 meses de evolución. En la foto clínica observamos una lesión córneo-conjuntival poco elevada, de aspecto gelatinoso, de bordes mal definidos y que también consta de vasos nutricios. En la OCT de segmento anterior observamos una marcada transición entre el epitelio sano y el epitelio afectado, el cual se muestra engrosado y que involucra el estroma corneal. Bien, en este caso estamos ante la sospecha de una neoplasia escamosa de superficie ocular. Y si ya estaban alistando sus pinzas para entrar a quirófano, en este caso decidimos realizar tratamiento tópico con 6 ciclos de 5-fluorouracilo que preparamos al 1%. Aquí vemos la foto pre-tratamiento y post-tratamiento a los 6 meses, donde vemos una resolución completa de la lesión, tanto clínica como por estudio de imagen, donde observamos que el epitelio ya se observa completo, sin esa transición marcada y sin involucro estromal. En el tratamiento de la neoplasia escamosa de superficie ocular, no todas se van a tratar de igual manera, ya que no todas se presentan igual. Actualmente, la quimioterapia tópica tiene un papel muy importante como tratamiento primario y como tratamiento coadyuvante de este tipo de lesiones. Se usa ante cualquier tamaño de tumor, pero principalmente en tumores que abarcan más de 4 usos horarios, tumores anulares, como quimiorreductor prequirúrgico, cuando hay bordes positivos, recidivas o cuando hay una contraindicación quirúrgica. Aquí lo que quiero mostrar es que estos son los 3 quimioterapéuticos tópicos que se pueden utilizar y que los 3 tienen un éxito similar que va del 80 al 100%. Sin embargo, el interferón alfa 2B es el mejor tolerado en los pacientes, pero también es el más caro y más difícil de conseguir, y por eso en muchos casos utilizamos el 5-fluorouracilo, que tiene un éxito igual de excelente y es más fácil de conseguir. Pasando al caso clínico número 3, el último caso que les traigo el día de hoy, es un paciente masculino de 54 años de edad que él acude refiriendo presentar una bola negra en ojo derecho que ha ido aumentando de tamaño de manera rápida. Como antecedentes importantes, él es ojo derecho único funcional por un traumatismo previo en ojo izquierdo penetrante en la infancia. Estas son las fotos clínicas del paciente, donde observamos una masa conjuntival que involucra la córnea elevada, pigmentada, que consta también de una placa blanquecina en el medio de la lesión y un área ulcerada en la parte inferior. Se asocia a un área de melanosis bastante extensa que se extiende hacia la conjuntiva nasal, conjuntiva inferior y conjuntiva superior. Bien, aquí estamos ante la sospecha de un melanoma conjuntival asociado a melanosis adquirida primaria con invasión corneal en ojo único funcional. El estudio de ultrabiomicroscopía reporta que no hay invasión escleral y en el fondo de ojo se observa sin alteración. Posterior a una evaluación sistémica mediante oncología, se descarta metástasis a distancia mediante estudio de PET scan y mediante tomografías, y por eso se decide realizar una biopsia excisional más queratectomía lamelar, crioterapia y aplicación de membrana amniótica para recubrir el defecto. Aquí lo que quiero ilustrar es que realiza este tipo de lesiones malignas que se denomina no touch porque no se debe estar manipulando el tumor. Se realiza un marcaje a 4 milímetros del borde libre en el área conjuntival y 2 milímetros en el área corneal. Posteriormente se aplica alcohol absoluto en el área corneal afectada y se realiza la queratectomía lamelar. Se sigue con la resección de la lesión conjuntival siguiendo nuestro marcaje, y al llegar al área del limbo nos ayudamos con un crece. Aquí es importante retirar la lesión en un bloque completo, en una sola pieza, y si vemos que esta lesión está adherida a la esclera o infiltra la esclera,
realizar una esclerectomía lamelar con profundidad de 0.2 a 0.3 milímetros. Muy importante el uso de crioterapia en el área corneal involucrada, que debe de ser menos de 6 usos horarios, y también en los bordes internos de la conjuntiva, con doble ciclo de congelación-descongelación. Se puede hacer cierre directo si el defecto es pequeño, o como en este otro caso, aplicar una membrana amniótica para cerrar el defecto. Regresando a nuestro caso, el estudio de patología nos confirma el diagnóstico de un melanoma de células epitelioides invasor asociado a melanosis adquirida primaria con atipia. Aquí tenemos la imagen prequirúrgica y las fotos postquirúrgicas a 3 meses de seguimiento sin recidiva de la lesión. El paciente se mantiene en seguimiento estrecho, tanto con oncólogo como con oftalmólogo, y posterior a este tratamiento se dio braquiterapia en placa mediante oncología para evitar recidivas de la lesión. Como conclusiones, repito, la clínica puede ser confusa en este tipo de lesiones. Los estudios de imagen nos van a ayudar bastante a diferenciar ciertas características. El tratamiento en lesiones malignas va a cambiar según características de las lesiones y tamaño, y puede ser quirúrgico o con quimioterapia tópica. Y el diagnóstico definitivo siempre nos los va a dar la patología. Como tips quirúrgicos que yo les puedo dar el día de hoy, es antes de entrar a quirófano, siempre tener el material completo y que este sea por 2. ¿Por qué? Porque al momento de resecar la lesión, debemos de cambiar todas las pinzas para hacer ya sea el cierre directo o aplicar una membrana para evitar cualquier siembra de tumor. Dejar márgenes amplios, como ya lo mencioné, porque es mejor tener un defecto grande que podemos recubrir con membrana a tener bordes positivos de una lesión maligna. No entrar si no tenemos el equipo completo. El uso de crioterapia es de vital importancia, ya que nos va a disminuir el riesgo de recidiva. Y aquí estamos ante lesiones que ponen en riesgo la visión, el órgano e incluso la vida del paciente. Siempre identificar los bordes de la lesión para mandar a patología, ya sea marcándolos con suturas más largas y más cortas. Esto nos va a ayudar tanto al patólogo como a nosotros. Si hay bordes positivos, bueno, dar un seguimiento más estrecho y ver el tratamiento que vamos a dejar posteriormente. Y siempre mantener al paciente en observación. Muchas gracias por su atención. Excelentes casos, Romy. La verdad que tenemos muestra de 3 tipos de lesiones diferentes que al final nos pueden asustar, y ahí, como tú presentaste, el más aparatoso tal vez era el más benigno. Yo tenía una pregunta en ese caso. Tú le pusiste un autoinjerto, pero obviamente tenía o sea, tenía una apariencia benigna una vez que lo resecaste. Entonces, pero para que tal vez la audiencia, las personas que no están acostumbradas a trabajar con este tipo de tumores, sepan, como has hecho en el último caso, aproximar la conjuntiva, tal vez es la mejor opción para que no se esparza, digamos, en caso de que sean células malignas o sea algo sospechoso. Y como tú dices también, ¿no? El OCT de segmento anterior, la ultrabiomicroscopía son herramientas muy importantes que incluso nos están ayudando a hacer cada vez menos biopsias y tal vez a iniciar tratamientos tópicos más frecuentemente, ¿no? No sé si tienes algún comentario más al respecto. Sí, bueno, aquí yo creo que es súper importante ante cualquier tipo de lesión dar un seguimiento tanto clínico y fotográfico, ¿no? Porque pueden aparentar ser lesiones benignas, hay que darle seguimiento, ver si esta lesión ha crecido, ha aumentado de tamaño, ha cambiado la pigmentación. Súper importante el estudio de imagen, que también nos va a ayudar a dar pautas para el tratamiento. Entonces, si vamos a decidir observar una lesión, entonces sí mantener siempre con fotografías, porque pueden haber datos que no siempre se nos van a quedar en la mente o que el paciente no puede tener presente. Entonces una fotografía siempre lo va a identificar. Y también siempre medir el tamaño de la lesión cada que el paciente venga a sus controles. Muy bien. Y ante la duda, bien, bueno, siempre dar tratamiento o hacer una biopsia.
Entonces pasamos ahora al segundo tema, Romy, si lo puedes presentar. Claro que sí. Vamos a continuar el día de hoy con el siguiente ponente, es el doctor Patricio Loeb, y él nos va a presentar el día de hoy el tema de queratopigmentación. El doctor Patricio es especialista en córnea y cirugía refractiva. Y bueno, Patricio, adelante, por favor. Muchas gracias, Romy. Buenas noches a todos. Vamos a hablarles sobre queratopigmentación. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, le vamos a dar un poco de color a la córnea ahora, como dice el afiche, ¿no? Bueno, la queratopigmentación es una práctica que se hace hace muchos años. Se dice que Galeno ya la hacía en sus épocas y lo hacía con sulfato de córnea, ¿no? Como un tatuaje corneal. Bueno, después empezó a hacer con tinta china y poco a poco fue evolucionando hacia los pigmentos de piel, ¿no? Bueno, hay varios tipos, sobre todo 3 tipos. El primero es, bueno, una inyección de la tinta en el mismo estroma corneal a través de una aguja. El otro es a través de un femtosegundo, se hacen unos bolsillos y se inyecta la tinta. Y la técnica que les voy a mostrar esta noche es a través de un tatuaje, ¿no? Es el mismo principio de un tatuaje. Bueno, acá están las fotos de la inyección en un estroma o el implante de tinta en los bolsillos de femtosegundo. Y para la técnica del tatuaje, bueno, se usaban equipos de tatuaje común y corriente. Se usan también bastante, pero yo he adaptado un poco con un equipo un poco más pequeño y que tiene la tendencia de decirnos cuánta profundidad va a usar la córnea. O sea, vas a usar, va a progresar la aguja, ¿no? Estos tejidos, estos equipos se usan para microdermopigmentación y la diferencia de los equipos normales es que, bueno, tienen las agujas más delgadas y tienen una medida de cuánto vas a progresar, ¿no? Bueno, este es un paciente que se le hizo que tenía un antecedente en el ojo izquierdo, donde, bueno, tuvo un problema vascular, se le tuvo múltiples cirugías de retina y al final el ojo terminó blanco y sin percepción de luz, ¿no? Pero el paciente usaba lentes de contacto, los cuales nunca llegaban a ser estéticos totalmente, no se sentía contento. Y la segunda opción que se le dio es usar una prótesis. La prótesis sí era estética, pero era molesta para él, sobre todo para ponérsela y sacar, y bueno, no quedaba muy conforme, ¿no? Entonces, aparte le molestaba porque él seguía teniendo el globo ocular ahí. Entonces, bueno, este era el ojo previo. Este es un caso reto porque obviamente el otro ojo tiene varios colores, no es un solo color, entonces ahí me rompí un poco la cabeza, pero empezamos a hacer. Respecto a la técnica, el video de la cirugía no lo tengo porque es un video que es un procedimiento que no se hace bajo microscopio, entonces los videos nunca quedaron muy bien con la enfermera grabando, pero bueno, es una técnica bastante simple. Lo primero que hay que hacer es medir el centro pupilar. Se puede hacer con medidor de pupila o con un compás. Primero se mide el blanco a blanco, después el centro y se dibuja el centro de la pupila, ¿no? La idea es pigmentar el negro primero, la pupila, y después en forma radial ir pigmentando el color del iris. Y se le puede ir dando tonos de distintos colores con el fin de darle un realismo. Esta es una foto recién terminado el procedimiento. Es un procedimiento que dura 20 minutos máximo, con anestesia tópica. Y bueno, esa es una foto, apenas se realizó el tratamiento, ¿no? El paciente está saliendo de quirófano. Entonces, con flash, sin flash, con flash, bueno, ahí se ve. Y ese es el resultado final, ¿no? Este es un procedimiento que está para ojos que no tienen función, que buscan una mejoría estética y una solución rápida, ¿no? Ese es el caso que les quería mostrar a todos. Excelente, Patricio. Y como tú dices, ¿no? La
parte estética es muy importante para los pacientes. Vemos que eso cambia la vida al mismo paciente. Tú les haces algún procedimiento que mejore su apariencia estética y viene en la siguiente consulta con la personalidad, una personalidad diferente, tal vez con los ánimos elevados. Pero quería preguntarte si has tenido alguna complicación con este tipo de procedimiento. Hasta el momento ninguna, he hecho varios procedimientos, incluso se, se puede retocar para llegar a un realismo más en colores, si quieres así decirlo. Lo que sí, sí hay que usar pigmentos homologados que no tengan contenidos de metales pesados y obviamente el uso de un equipo que no progrese muy profundo es importante, ¿no? Para no tener una complicación de inyectar la tinta en el ojo, ¿no? Hasta el momento tengo pacientes con casi 1 año y medio sin ninguna complicación, ¿no? Igual Bien. se les hace un protocolo postquirúrgico con antibióticos. Hay un tema entre desepitelizar o no antes de hacer el procedimiento. Yo sí retiro el epitelio y después se le pone un lente de contacto terapéutico y un antibiótico, un lubricante por más o menos 7 a 10 días, ¿no? Patricio, aquí hay una pregunta del doctor Noé Rivero y pregunta qué pigmento utilizas y qué marcas tiene aprobada acá. En Bolivia son todos americanos. Hay como 3 marcas de pigmentos, pues son los pigmentos de piel, ¿no? Hay uno que es súper conocido, no lo tengo en mente ahorita, pero se lo paso por privado. Pero la idea es que sea un pigmento homologado, ¿no? Son pigmentos que vienen estériles, igual. Eso es muy importante, ¿no? ¿Puedes dejar de compartir tu pantalla? Patricio, me parece un Sí. excelente caso, la verdad, felicidades, súper interesante. Yo te quería hacer una pregunta también respecto justamente al pigmento. Bien, el caso, la queratopigmentación a veces puede ser un poquito controversial y en el caso de los pigmentos se han reportado también reacciones tóxicas, por eso básicamente yo creo que las preguntas de qué pigmento usar, ¿no? Desvanecimiento del color, incluso hay casos reportados de alteración en la resonancia magnética secundaria al pigmento. Entonces, creo que es bien importante qué pigmento es el que vamos a usar. Yo en particular tuve un caso de un paciente en la residencia de un tatuaje, pero conjuntival, sin embargo, que lo realizó un tatuador, obviamente no oftalmólogo, y en este caso usaron tinta que usan para tatuar la piel, y además de que presentó una complicación secundaria, una perforación donde inyectaron la tinta a cámara anterior y a vitrio, el paciente también presentó un cuadro de siderosis, pero secundario a que la tinta presenta un alto contenido en hierro. Entonces creo que es bien importante saber qué tinta usamos, qué contiene esa tinta, para ver si hay algunos efectos adversos que pueden presentarse también en los pacientes. Exacto, por eso lo importante es ver que sea homologada en el contenido de metales pesados, como te decía, ¿no? Patricio, Bueno, estamos una- tatuando un tejido avascular, entonces mientras no nos salgamos de la zona vascular y no penetremos, no tendría por qué haber ninguna complicación. Obviamente sí, al escoger el pigmento tiene que ser un pigmento homologado, ¿no? Incluso los importamos. Ahorita no tengo la marca exactamente a mano, pero son homologados, ¿no? ¿Cuánto tiempo usas el lente de contacto? Aquí pregunta el doctor Manuel Nicoli de la Argentina. Prácticamente igual que un PRK hasta que se epitelice, ¿no? Hasta que se repitelice. Generalmente 3 a 5 días, dependiendo Muy bien. cómo se va Así que epitelizando. podemos ir pasando con el siguiente ponente o con la siguiente ponente. Bueno, vamos a hablar, ahora va a hablar la doctora Lozano. Ella es especialista en córnea en cirugía refractiva y nos va a hablar sobre infecciones. Bienvenida, doctora Andrea.
Buenas noches a todos. Primero quiero agradecer el entusiasmo de jóvenes oftalmólogos. No sé si pueden ver todos mi pantalla, ¿sí? Sí. ¿Todos me ven? Sí, muy bien. Entonces, muchas gracias por la oportunidad de participar hoy y poder compartir algo un poquito acerca de este lado oscuro de la córnea, que son las queratitis infecciosas. Vamos a hablar específicamente, es un tema muy, muy amplio, vamos a hacer una leve actualización del tema. Sabemos que la queratitis infecciosa es la inflamación de la córnea de causa infecciosa, ya sea por bacterias, hongos, parásitos, virus, etc. Entonces, ahora vamos a hablar de las queratitis infecciosas bacterianas y micóticas por un tema de tiempos. Sabemos que existe un microbioma normal que va a permitir que existe un equilibrio en la superficie ocular y así con el medio ambiente. Esta es la flora normal que tenemos, en su mayoría gram positivos, Staphylococcus epidermidis. Es muy importante conocer y conocer los factores de riesgo de un paciente que llega a emergencias a la consulta. Debemos tener en cuenta y tomar en cuenta los antecedentes del trauma, el uso de lentes de contacto, el tiempo y duración del cuadro, el tratamientos previos que han realizado, si está asociado a enfermedades sistémicas. También debemos ver qué tipo de medicación utilizan los pacientes, ya sean esteroides, hipotensores oculares, anestésicos, antecedentes de cirugías previas. Sabemos que existen ciertos microorganismos que atraviesan el epitelio intacto de la córnea. Es muy importante tener una buena documentación de estos datos. Me imagino que cada oftalmólogo tiene un formato de llenado de historia clínica. Este es un ejemplo de cómo podríamos hacer el llenado de una historia clínica en una queratitis infecciosa. Ya está estandarizado desde hace mucho tiempo. Ahora con la tecnología ya utilizamos un seguimiento fotográfico que es ideal. En cuanto a la clasificación de las queratitis, se clasifican de acuerdo al tamaño, ya en queratitis grado 1 de menor tamaño, menos de 2 milímetros, que se encuentran en periferia, según la profundidad que tiene cada úlcera y la celularidad de cámara anterior, el 1 el más leve, y ya grado 2, 3 de mayor tamaño, con mayor compromiso, y un grado 4 un daño severo. Para el diagnóstico también debemos tomar en cuenta que es muy importante realizar frotis y cultivo. Idealmente sería hacerlo antes de iniciar el tratamiento. Ojalá y nuestros pacientes llegaran así pronto a la consulta con úlceras pequeñitas, pero me toca ver muy seguido cuadros muy, muy complejos, donde ya están multitratados. Pero pese a eso, la sensibilidad del cultivo disminuye un 30%, pero debemos igual seguir insistiendo en tener un diagnóstico etiológico adecuado. En casos en los cuales la infección es más profunda, es necesario hacer en muchas oportunidades una biopsia o como en las queratitis micóticas, realizar pasas con el hilo seda y lo mandas con la esperanza de que en el pasaje, en la profundidad de la córnea, puedas tomar algunas bacterias u hongos los cuales se puedan identificar, seguimiento con imágenes, ya sea con ecografía para evaluar el polo posterior en situaciones en las que no se puede. Ahora la tomografía de segmento anterior nos ayuda bastante para ver la profundidad de las lesiones. La microscopía confocal es muy útil para el diagnóstico de queratitis por acantameba, filamentosa, aunque es complejo realizarla, interpretar y no está al alcance de todos. Vamos a hablar de las queratitis bacterianas, como les había indicado, en su mayoría gram positivos, pseudomonas cada vez más en nuestros países, que antes no se los veía mucho, ya sea por un tema del aumento en el uso de lentes de contacto. Entonces podemos ir, no sé si se ve mi puntero, pero podemos ir viendo, por ejemplo, una úlcera grado 1, periférico, hay un trasplante, en el caso 1 muy cerca del punto, y ya cómo va avanzando progresivamente los grados de severidad de las queratitis bacterianas. En este caso podemos ver un paciente usuario de lentes de contacto con una úlcera y el cuadro florido que tienen, un cuadro muy agudo, mucha secreción, ideal cultivar el lente de contacto. Las lesiones de la córnea las lesiones corneales son más definidas, con bordes netos, mucha secreción, es típico de una queratitis bacteriana.
El tratamiento, existe mucha controversia, existen mucha controversia entre usar antibióticos fortificados o versus fluoroquinolonas de cuarta generación, pero en la mayoría de nuestros países utilizamos por el alcance fluoroquinolona de cuarta generación como monoterapia de inicio, ya sea moxifloxacino o gatifloxacino, hacemos una dosis de impregnación, luego mantenemos cada hora y vamos disminuyendo según la respuesta que tenemos al mismo. Existen también terapias combinadas y antibióticos reforzados, que es la otra escuela que nos indica ya en úlceras un poco más severas utilizar antibióticos reforzados o en esos casos en los cuales no mejora con el tratamiento convencional de monoterapia. Los antibióticos reforzados pueden ser una aminoglucósido más una cefalosporina. Recordemos que debemos abarcar tanto gram positivos como negativos. Aquí están todas las opciones. Tenemos aquí los preparados de los antibióticos reforzados. No es el tema, pero están aquí para que todos puedan tenerlos a mano. De la cefazolina, ceftazidima, micacina, vancomicina. Un poco para hablar de evidencia, tenemos un gran ensayo que se ha realizado, una revisión de aproximadamente 10 ensayos, estudios, de una revisión sistemática, donde se ha tratado de responder durante bastantes décadas, ya podríamos decir, ¿qué es mejor, la monoterapia o antibióticos reforzados? Y no se ha encontrado diferencia significativa estadísticamente entre ambos. Por lo tanto, ¿me pueden escuchar todos? ¿Sí? ¿Hola? Sí, perfecto. Sí, Andrea, perfecto. Perdón. No se ha encontrado una diferencia significativa entre antibióticos fortificados y fluoroquinolonas. Es más, nosotros en nuestro medio utilizamos más fluoroquinolonas por la facilidad de alcance, ¿no?, de los pacientes. En cuanto a las queratitis micóticas, siempre tomar en cuenta que el manejo, el antecedente del paciente, ya sea trabajo en agricultura, es más frecuente geográficamente, imagino, Romina, allá en Santa Cruz, en climas más cálidos, en lugares más calientes, usuarios de lentes de contacto. Sabemos que existen dos tipos de hongos, los filamentosos y las levaduras, mucho más frecuentes los filamentosos, el Fusarium, Aspergillus. Ya estos pacientes vienen con un cuadro clínico de evolución lenta, insidiosa, los síntomas no son tan agudos, no es una evolución tan abrupta como una bacteriana, pero tienen un antecedente de un trauma que es muy importante tomarlo en cuenta. También tomar en cuenta que clínicamente las lesiones de una queratitis micótica se caracterizan por tener bordes muy difusos, plumosos, lesiones satélites. Y lo malo de los hongos es que generan mucha necrosis y les encanta penetrar y van produciendo necrosis en todo el estroma corneal. Inclusive llegan en muchos casos a epitelizar y estar por debajo de un epitelio intacto, por eso el tratamiento es mucho más complejo. Ya las queratitis por levaduras como en la cándida es siempre tratar de investigar en estos cuadros donde vemos clínicamente, aquí tenemos dos fotografías de cándida, una queratitis por cándida con bordes, parecería una bacteriana, pero si tenemos un cuadro muy crónico, lento, con antecedentes de inmunosupresión, uso de esteroides en el paciente, debemos sospechar y que no responde a un tratamiento antibacteriano, entonces debemos sospechar de cándida. Así un tip muy importante, seguir insistiendo con el cultivo para poder tener un diagnóstico adecuado y así el tratamiento preciso. Sabemos que los cultivos demoran hasta 3 semanas en hongos. Debemos tener en mente que el tratamiento de una queratitis micótica es prolongado. Es por lo menos de 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses, dependiendo del cuadro, ya que estos medicamentos tienen baja penetración y no debemos usar corticoides. Ese es un tip muy importante porque eso hace que empeore el cuadro. Nos toca ver muchos pacientes con queratitis micóticas y esteroides y tampoco es bueno retirarlos de golpe, hay que retirarlos poco a poco, pero evitar el uso de corticoides en queratitis micóticas. Aquí podemos ver, por ejemplo, varios esquemas, sugerencias de tratamiento para una queratitis micótica. En Bolivia, en nuestro medio, tenemos nosotros al alcance voriconazol, que tiene amplio espectro tanto para Fusarium, Aspergillus, que son los más frecuentes.
al igual que la anfotericina B y la natamicina. El problema que nosotros tenemos es el costo, el elevado costo que significa utilizar cada hora los medicamentos de inicio y luego cada 4 horas por un tiempo prolongado. Tenemos que tomar en cuenta todos los aspectos que involucran al paciente, por lo tanto es importante tener en cuenta que podemos hacer preparados de anfotericina B a un menor costo. En casos ya más severos se puede realizar lavados intracamerulares. Vamos a pasar todas las fórmulas magistrales e inyecciones intracorneales intraestromales. Y recuerden no utilizar corticoides. Aquí tenemos la fórmula magistral de cómo preparar la anfotericina. Ya en lesiones profundas, recordar que la natamicina y el voriconazol no pueden penetrar si es que nosotros no podemos hacer un raspado, porque es muy profunda la lesión, que la podemos ver por una tomografía. Podemos utilizar anfotericina B como una buena alternativa. Recordemos que en los casos más severos de queratitis infecciosa no debemos rendirnos, nunca pensar directamente irnos a un trasplante, a evisceración. Debemos luchar, debemos ir paso a paso. Si no, y los casos más severos que no responden, tenemos varias opciones quirúrgicas que serán, espero, motivo de otra plática: parche con cianocrilato, recubrimiento conjuntival, el pack cross-linking, que está muy en boga ahora, que tengo, no bastante, pero tengo alguna experiencia en el tema con buenos resultados. También se está estudiando el tema del uso de rosa de bengala con luz verde, crioterapia. Luego pasamos a los trasplantes lamelares, penetrantes y esclerocorneales como última alternativa. Aquí vemos la evolución, por ejemplo, de un cuadro de una queratitis micótica, donde vemos que es muy profundo. Ya en la fotografía, no sé si pueden ver mi cursor, creo que no. Se va adelgazando la córnea, llega un punto en el que estamos ante una inminencia de perforación, realizamos un trasplante y nuevamente en el trasplante se presenta el cuadro de la queratitis micótica, realizamos otro trasplante. Son cuadros que son muy complejos, pero tenemos que tener mucha paciencia, debemos explicarle muy bien al paciente, ante todo no rendirnos y tener en cuenta que lo ideal es tratarlos a tiempo, de forma oportuna, precoz, evitar llegar a estos casos y si podemos dilatar un trasplante lo máximo y podemos enfriar el cuadro al máximo, es de mejor pronóstico para nuestros pacientes. Muchas gracias. Muy bien, un excelente resumen en 10 minutos, André. Te felicito igual por la preparación. Y aquí tengo 2 preguntas de la audiencia. Primero, el doctor Noé Rivero de Rosario nos pregunta si tienes alguna experiencia con el uso de argón láser y fluoresceína, descrito por el doctor Pellegrino, en las queratitis micóticas. ¿O si has escuchado hablar del tratamiento? No. He escuchado, pero no tengo ninguna experiencia. No sé, ustedes a lo mejor. No, personalmente no. Sí, con crosslinking, pero no, la verdad no con el láser argón. Y aquí nos pregunta Robinson, ¿qué tanto remueve el epitelio para favorecer el efecto antimicótico? ¿O lo realizas en cada consulta? ¿O cuántos días dejan el antimicótico bioral? ¿Y cuál paciente consideras ideal para una queratoplastia penetrante en caliente? En caliente, ya. Primero, el tema del raspado del lecho ulceroso, entonces tenemos que tomar en cuenta, si la úlcera es superficial, pues podemos rasparlo cada 2 o 3 días y se hace un raspado y se colocan los antimicóticos. Pero si ya la úlcera es profunda y tenemos el epitelio intacto, es prácticamente imposible raspar hasta llegar a la profundidad de la córnea. Entonces, en ese caso ya pasamos al tema de lavados intracamerulares con anfotericina preparados, pasamos con inyecciones intraestromales. No sé, la siguiente pregunta fue. Dice, ¿y qué pacientes consideras ideales para QPP en caliente? La verdad es que no considero ideal ningún paciente para QPP en caliente, porque soy de la idea de que debemos tratar de enfriar el cuadro al máximo. En mis manos he tenido mejores resultados de esa forma. He operado varios casos en caliente
no es ideal, pero ¿cuándo podemos operar en calientes? Cuando ya está perforado, obviamente cuando llega un paciente que está con perforación o con inminencia de perforación, cuando vemos que la úlcera, cuando vemos que la úlcera está aumentando en extensión, acercándose mucho hacia el limbo o con inminencia de perforación. Muy bien. No recuerdo la última pregunta. Hay una pregunta más. Pregunta el doctor Jorge Blanco, ¿qué experiencia tenés con voriconazol intraestromal? La verdad es que he tenido 2 casos en los cuales he utilizado voriconazol intraestromal. Como en todo, en uno me ha ido bien, bastante bien, pero en una lesión más pequeña lo utilizamos más pronto, pero en el segundo ya básicamente estaba muy profundo, muy delgada la córnea, muy adelgazada. ¿Cada cuánto lo aplicás o cómo lo aplicás? No. La dosis y cada cuánto aplicás este tratamiento. La dosis está aquí en la presentación, se las voy a mostrar nuevamente. Estamos a 10 miligramos, lo utilizamos cada 3 días. A cada 3, 4 días una inyección intraestromal. Por lo menos se repite unas 3 o 4 veces y ya vamos viendo cómo va avanzando el cuadro. Perfecto. Muy bien. Agradecer al doctor Noé Rivero, igual que nos ha pasado el paper del doctor Pellegrino sobre el láser argón y fluoresceína. Entonces, no sé si quieres pasar al siguiente ponente, que soy yo. Muy bien, entonces, muchas gracias. Vamos a continuar con las exposiciones. A continuación vamos a ver el otro lado de las queratitis, de las úlceras corneales, que tampoco es muy agradable, es otro lado oscuro de la córnea. Va a presentar nuestro amigo y colega, el doctor Diego Murillo Sasamoto, subespecialista en córnea, cirugía refractiva y segmento, con el tema de úlceras corneales periféricas. Queratitis ulcerativa periférica. Muchas gracias, André. Yo les voy a presentar un caso de una paciente que la considero como mi segundo matrimonio porque hemos vivido ya muchas cosas juntos. Es una paciente que llega con una historia de alta miopía, artritis reumatoidea con mal control de la enfermedad. Él estaba con Araba en ese momento y prednisona, que deja porque le generó una reacción dermatológica en la cara y por voluntad propia, sin orientación de su reumatólogo. Y acude porque en el ojo izquierdo presenta un ojo rojo con dolor, sensación del cuerpo extraño, fotofobia, y aparece esta lesión que muchos pensarían que pueden ser dendritas. Incluso ante la duda yo inicié por lo menos 2 días antes aciclovir en ungüento antes de iniciarle el tratamiento con esteroides tópicos. La agudeza visual en el derecho era 20/40 y no corregía, el izquierdo era 20/100, la presión estaba normal. Entonces, inicio del tratamiento y el cuadro se enfrió un poco, pero aparece esta lesión periférica. Vemos que el epitelio estaba intacto y justamente por eso iniciamos el tratamiento con esteroides. Y oriento también a la paciente para que vaya con su reumatólogo, quien le inicia prednisona 30 miligramos al día. Esta paciente tenía un antecedente ya de 25 años de diagnóstico de artritis reumatoide, en los cuales en el transcurso hizo en algún momento síndrome de Cushing, por eso trataron de utilizar la leflunomida más la prednisona en dosis menores para reducir, digamos, los efectos, ¿no? Pero no tenía una muy buena relación y se mantuvo así desde septiembre del 2008 hasta marzo, donde vuelve con esta lesión, justamente acusando de que se había peleado con el reumatólogo y también deja el tratamiento. También trajinó por muchos consultorios oftalmológicos para pedir segundas, terceras opiniones. Y entonces
cambia de reumatólogo. Mientras tanto yo le inicié betametasona, prednisolona, ciclosporina, acetilcisteína y lubricantes, ¿no? De manera importante, pero mientras seguía el tratamiento que le inició el reumatólogo con metotrexato y deflazacort, yo le hice una cirugía poniendo parches tectónicos en forma de banana, que aquí vamos a ver la técnica. Se recomienda mucho hacer una peritomía conjuntival y a veces debridar la conjuntiva que está dañada, porque como sabemos son los depósitos de inmunocomplejos que llegan a la periferia, que inician esta reacción inflamatoria. Entonces ahí pongo parches esclerales y con algo de córnea, y a mí me gusta antes que nada anclar un poco este parche en forma de banana para que no se me mueva y pueda suturarlo de manera correcta. Entonces, el reto en estos procedimientos es que la córnea es irregular y hay muchos lugares donde no se puede poner la sutura. Entonces, buscar el lugar donde poder suturar es un motivo de estudio previo, ¿no? En el preoperatorio. Lo mismo hago en el otro adelgazamiento severo que hay. Y claro, todos sabemos los problemas que hemos tenido en el país con las córneas y la dificultad de encontrar este tipo de tejidos, ¿no? En ese momento, 2019, cuando los vuelos se cancelaron al país. Ahí pongo una membrana amniótica que en ese momento tenía una liofilizada y les doy un puntos para fijar la misma, ¿no? Una sutura continua. Entonces, tuvo un buen curso. La patología se vio ahí, se ve en el OCT, que los lugares donde estaban adelgazados por lo menos están cubiertos. La membrana amniótica poco a poco se va disolviendo, pero vuelve en mayo, o sea, casi 3 meses después. Refiere que el metotrexato le produjo lesiones periorales y también lo deja sin consultar al reumatólogo. Es una paciente de personalidad tipo A. Entonces, sí, esta es una historia resumida que les cuento porque la verdad que mucho tiempo le he visto 3, 4 veces a la semana, durante todas las semanas, y vemos que hay un adelgazamiento, un melting central, y que llega a generar una microperforación, por lo que pongo un parche cianacrilato que funcionó muy bien, pero al principio generó una reacción alérgica, por eso esa membrana inflamatoria que está ahí por debajo de la lesión, que se resolvió una vez se aumentó el tratamiento tópico. Viaja a Chile en el interín porque quería un control más agudo, digamos, de su enfermedad. Le dijeron que el tratamiento costaría como $50,000 con internación y todo, así que como no tenía el presupuesto, decide volver y su reumatólogo le propone iniciar tratamientos con biológicos, con el rituximab, y justo ahí vemos, ¿no? Como las suturas igual ya están libres, las retiramos. Y justo nuevamente el parche de cianacrilato se sale y se vuelve más visible la perforación. Entonces inicia el rituximab y con la venia del reumatólogo hacemos un trasplante tectónico de la lesión. Entonces, nuevamente, aquí es una córnea súper irregular con diferentes grosores corneales en la periferia. El hecho de que la córnea, que el ojo no tenga un tono porque está perforado, hace un poquito más retadora esta cirugía. Y justo teníamos una córnea
de un paciente que no la utilizó, entonces pusimos ese parche tectónico extenso, ¿no? Y tal vez puedo ir adelantando esto porque es el procedimiento regular. Pero lo interesante de este caso es que empezó a tener buen resultado con el rituximab, tanto así que la córnea tectónica empezó a aclararse. Entonces, obviamente no aclara del todo, pero le dejaba ver por lo menos cuentadedos a un metro. Y para lo que estaba ese ojo, entonces realmente ha generado un buen resultado. Esa última foto es de este año, de marzo de este año, y podemos hablar de cuál es la fisiopatología de la queratitis periférica ulcerativa, pero lo que yo quiero que se lleven de esta charla es que, en primer lugar, la queratitis periférica ulcerativa es de alto riesgo, ¿no? En pacientes no tratados lleva un 50% de mortalidad. Aumenta 3 veces la tasa de mortalidad, o por lo menos aumentaba antes de la aparición de los medicamentos biológicos. Hay que ser agresivos en el tratamiento porque en cuestión de tiempo esta patología se come la córnea. Tenemos que tener un seguimiento permanente y por eso les digo, es mi segunda esposa, creo, esta paciente, también con la venia de mi esposa, de la primera. Y bueno, los medicamentos biológicos son una excelente alternativa, pero en caso de falla a los tratamientos regulares, pero igual tienen un alto costo, ¿no? Eso era lo que quería compartir con ustedes. Excelente caso, Diego. La verdad que un caso bastante complejo como lo presentaste, bueno, con muchas complicaciones, una paciente muy difícil, ¿no? También de tratar, con una irregularidad en su tratamiento sistémico. Es importante recalcar que el tratamiento sistémico aquí es una base muy importante de nuestros resultados. Si la paciente no está controlada de manera sistémica, hagamos lo que hagamos nosotros, realmente no va a funcionar, no va a tener ningún beneficio si la paciente tiene un descontrol sistémico importante. Entonces, siempre estar trabajando en conjunto con el reumatólogo y llevar a mano a mano los casos de este tipo. Muy bien, entonces, Preguntas, por si tal acaso, vez, Diego. ¿sí? Sí, hay preguntas. Tenemos la pregunta, ¿qué diámetro trepanaste? De Manuel Nicoli. Bueno, utilicé un trépano de 8, porque como las lesiones eran periféricas, traté de abarcarlo lo más que se pueda, pero hasta ahora están funcionando muy bien. Siempre tratar de hacer esa peritomía conjuntival para sacar la sutura por ahí y esconder los puntos. Eh, Dependiendo si tengo casos de melting corneal por artritis reumatoidea que son más centrales, utilizo un trépano más pequeño de 4 milímetros, pero en este caso sí fue más grande. Creo que de los tectónicos, el más grande que he hecho. Excelente. Bien, Andrea, Patricio, ¿algún comentario al respecto del caso de Diego? Bueno, es muy frecuente ver ese tipo de pacientes y también para todos el tip más importante también para toda la audiencia es que muchas veces vienen pacientes sin diagnóstico sistémico de base y vienen con una presentación de una úlcera corneal o un melting, vienen con escleromalacia, con queratitis ulcerativa periférica como primer signo, síntoma de una enfermedad de base que tienen. O sea, muy importante mandarlos con un reumatólogo y que cumpla tratamiento. Me ha pasado que pacientes que vienen básicamente con un melting total, que realizamos trasplantes y la córnea se derrite literal en muy poco tiempo si es que no está bien controlado el paciente. Muy importante. Excelente Sí. caso, Diego. Excelente manejo, Diego. Felicidades. Entonces,
tal vez podemos pasar a la discusión general de los casos. Entonces, me gustaría hacer una pregunta primero a Andrea, que la verdad que las queratitis infecciosas es algo que lo vemos a diario y muchas veces, incluso siendo oftalmólogos generales, estamos expuestos a recibir este tipo de pacientes. Y una ayuda muy importante es saber cómo tomar la muestra, porque me acuerdo cuando eh, era residente, pucha, buscábamos videos, buscábamos en libros de cómo tomar la muestra y eso se hace un poquito retador. Entonces, no sé, Andrea, si nos puedes hablar algo más al respecto. Claro, lo ideal es que la muestra la tome un oftalmólogo, la tomemos en la lámpara de hendidura. Generalmente, en el lugar donde yo me he formado, nosotros tomábamos en la lámpara de hendidura con un bacteriólogo a nuestro lado. Ese era un lujo total, en el cual nosotros hacíamos el raspado directo del lecho ulceroso, hacíamos en frotis directo en portojetos, cubrejetos, etc. Y hacíamos el raspado directamente ya en los caldos, agar sangre, agar chocolate, saburo, etc. A la hora ya nos daban la respuesta a la tinción gram, era un lujo, yo digo, porque la verdad es que aquí ya es muy complejo. Pero una buena alternativa que tenemos ahora es vital, coordinar con un laboratorio que sea nuestro laboratorio amigo, que podamos conversar, que podamos conversar los casos. Si bien en la práctica privada no es igual que en un sistema público donde tienes bastantes pacientes, es bueno tener un buen contacto. Se realiza, lo que nosotros hacemos es que nos dan medios de transporte que vienen con un hisopo. Entonces en la lámpara de hendidura, sin tocar, sin contaminar, abriendo bien los párpados, se realiza un raspado directo del lecho ulceroso y ya directamente al medio de transporte. Es como yo realizo, no sé qué experiencia tienen ustedes. Ante la falta de espátula de Kimura y puedes usar una simple agujita, ¿no? De una jeringa de, qué sé yo, De insulina, sí. insulina, ¿no? Entonces, son más alternativas, medio de transporte, pero aún así, eso no quiere decir que tengas el 100% de confiabilidad cuando mandas al laboratorio. Incluso hay estudios que hay un alto grado de falsos negativos. Negatividad. Entonces, yo quería también hacerle una consulta a Romina, y en el caso de las neoplasias, por ejemplo, de células escamosas de la superficie ocular, en el OCT hay varios estudios, ¿no? Del Bascomparo. Tú ahí agradeciste al doctor Jaime Martínez, que creo que está en el hospital. Y bueno, han presentado muchos casos sobre el OCT segmento anterior y el engrosamiento, digamos, del epitelio conjuntival. No sé si puedes comentar algo al respecto. Sí, bien, en los casos de tumores de superficie ocular, específicamente en los tumores escamosos, efectivamente, en el estudio de imagen en el OCT de segmento anterior de alta resolución, algo que se ve característicamente y que está reportado también en los artículos, es el cambio notorio que hay, un cambio brusco transitorio de la parte sana, de la parte que no está afectada con el área ya de la lesión, ¿no? Con la parte que está afectada. Entonces hay un cambio brusco, una transición marcada entre el epitelio sano y un epitelio que se va engrosando y que va como entrándose hacia la parte estromal, ¿no? Que va involucrando la parte estromal también de la córnea. Incluso se dice que si hay un grosor mayor a 120 micras del epitelio conjuntival, hay un 95% de sensibilidad, 97% de sensibilidad de que es una neoplasia de escamosa de superficie ocular. Entonces, el OCT de alta definición y de segmento anterior es un instrumento muy sensible, muy importante para poder manejar este tipo de lesiones. Muy útil. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, había una pregunta más que realizaron aquí en el chat que no estuvo respondida y preguntaron cómo enviar las muestras a patología, cómo enviarlas. Bueno,
Las muestras en los tumores de superficie ocular se pueden siempre enviarlas marcadas, reportando los bordes, ¿no? Como yo lo mencioné, se puede colocar suturas de diferente tamaño, con triple nudo y doble nudo, marcando ya sea el margen nasal y el margen superior, y estas muestras se pueden colocar en un frasco con formol, y enviarlo entonces ya a un patólogo de confianza que nos pueda hacer el reporte. Siempre también enviar una nota al patólogo donde indiquemos nuestra sospecha diagnóstica, las características clínicas, incluso si tenemos estudios de imagen también características del estudio de imagen, y eso para que pueda ser de gran ayuda para el patólogo y que él también nos pueda dar un resultado que nos pueda servir a nosotros para nuestro tratamiento. Muy bien. Patricio, yo he visto igual alguna presentación sobre la pigmentación corneal y he visto casos que incluso han hecho pigmentación en queratoprótesis, en pacientes con queratoprótesis. ¿Tú qué opinas al respecto de eso? Es un procedimiento que se puede hacer en queratoprótesis, incluso en pacientes post-transplantados que busquen cierto tipo estético. La verdad yo no lo he hecho porque acá no tengo experiencia con queratoprótesis. Tengo un par de pacientes, pero no los he hecho yo, y en realidad sé que se hace, pero yo más que nada me voy a ojos que no ven, ¿no? A NPL. Los casos que yo he hecho son ojos ciegos, todos, ¿no? Muy bien. Una acotación para la parte de infecciosos. En Bolivia no tenemos laboratorios que se dediquen a oftalmología y a veces hay muchos falsos negativos. Entonces, también a veces un amigo patólogo puede ayudar en esa parte, hacer una biopsia, ¿no? Es una opción más. Así es, en los casos en los cuales igual la biopsia es una buena alternativa ya cuando las queratitis son más profundas también. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más del público. Y si no, bueno, pues estamos terminando casi a tiempo. Así que estamos muy bien. Gracias por su preparación a todos ustedes. La verdad que ha sido una sesión muy, muy bonita, casos muy interesantes. No sé, Marcelo tiene ahí un aviso tal vez sobre el próximo webinar. Sí, ¿me pueden escuchar? Sí, sí. Sí, el miércoles 22 de julio a horas 20 estaremos con Retina Resistance. Vamos a estar en compañía de la doctora Olivia Valdivieso, el doctor Alex Ordín, el doctor Wilmer Gisbert y el doctor Díaz. Nos van a dar temas clínicos bastante interesantes y con revisión bibliográfica última de estos casos. Entonces, no se lo pierdan, Retina Resistance. Gracias. Excelente. Romy, decir algo. Sí, bueno, si no hay más preguntas, igual yo quiero felicitar a mis colegas por la excelente presentación, el excelente trabajo que hicieron, y agradecer nuevamente a todos los que estuvieron presentes acompañándonos el día de hoy. También nuevamente agradecer a Jóvenes Oftalmólogos Bolivianos y a todos nuestros auspiciadores por hacer posible este tipo de webinars que nos mantienen en contacto a todos y en continuo aprendizaje. Y bueno, muy, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Buenas Saludos noches a todos. Gracias por sus comentarios también que dejan en el chat. No sé si hemos dejado alguna pregunta sin responder, pero de todas formas estamos a las órdenes. Ya nos vamos a volver a ver en algún otro webinar. André. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente webinar y cuídense, que Dios los proteja en este tiempo, en especial a sus familias, a todos. Patricio, últimas palabras. Estás con el micrófono apagado.
Hablando solo, ¿no? Bueno, buenas noches. Gracias a todos. Gracias por compartir con nosotros y los esperamos el próximo miércoles. Vamos a aprender retina. Bueno, pues hasta luego. Chao, chao a todos. Bye. Chao, bye.